socia de mercadotecnia de la firma. Y bueno, dentro de las operaciones de comercio exterior, contar con la información correctamente clasificada puede ayudar a que sepas con exactitud el estado de tus pedimentos. Una herramienta muy eficaz, si se utiliza correctamente, puede ser la información que brinda el Data Stage. Obviamente si lo brinda el SAT, para tener el control de la información de las contribuciones realizadas de cada una de tus mercancías. En este webinar, nuestra especialista hablará de cómo puedes utilizar convenientemente en tu empresa la información que provee la glosa o Data Stage, así como las ventajas que puede representar a tu negocio contar con información oportuna para tus operaciones comerciales. Y bueno, sean bienvenidos todos. Les presento a la licenciada Sara Martínez Ortiz. ¿Qué tal, Sara? Ella es licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con una maestría en Planeación Estratégica y se ha desarrollado como funcionaria pública en el SAT, sobre todo en el área de aduanas. Actualmente es líder del área de comercio exterior en Lofton Servicios Integrales. Sara, adelante con el tema que hoy nos ocupa. Muchas gracias. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Gracias por estarnos viendo el día de hoy, por hablarnos un poco de su tiempo. Y justamente, como decía Yade, el tema que vamos a hablar hoy es sobre el Data Stage. A grandes rasgos vamos a hablar sobre qué es el Data Stage, cuáles son las ventajas de utilizarlo, cuál es la importancia que tiene contar con este Data Stage y para finalizar hay unas consideraciones que debemos tomar en cuenta cuando nosotros estamos utilizando el Data Stage. Ahora, lo primero que tenemos que tomar en cuenta es qué es el Data Stage. También se le conoce como glosa y este es un reporte que genera el SAT de toda la información que nosotros declaramos en pedimentos. Puede ser de manera mensual, nos lo pueden ir entregando a partir de cuando nosotros realizamos esta solicitud, o nosotros podemos hacer la solicitud para que nos otorguen toda la información de años pasados. Por ejemplo, ahora 2020 yo puedo pedir mi información de 2015, 2016 y me la van a dar. Ahora, como tal, yo tengo una duda, Sara. En este caso, únicamente el SAT emite esa información, es decir, no la puedo consultar en alguna fuente adicional al SAT, etcétera, etcétera. Esto quisiera dejarlo como un poco claro para los observadores o los espectadores que nos ven. Ok, anteriormente sí podríamos nosotros entrar a la página del SAT y descargar cierta información. Ahora no, como funciona es nosotros tenemos que realizar una solicitud para una matriz de seguridad y con esa matriz de seguridad nosotros hacemos esta solicitud para que nos den la glosa o el Data Stage, pero nos lo da el SAT, no nos lo da un tercero, no nos lo da la gente banal, nos lo da directamente la autoridad. Ok, qué importante saberlo. Y este reporte, a grandes rasgos, tiene 26 registros, que todos estos registros son información del pedimento, y entre otra información, es información sobre la mercancía, sobre el pago de contribuciones, aranceles, IVA, IEPS, información de los proveedores, etcétera, etcétera. Ahora, aquí tenemos ventajas de utilizar este Data Stage o la glosa, y entre otras ventajas es todas las empresas, independientemente hagan importaciones o exportaciones, tienen un registro de sus operaciones. Esto quiere decir inventarios, tienen entradas, salidas, pero esta información se nutre, se alimenta de la información que recibe de diferentes proveedores. Para el caso de las importaciones y exportaciones, toda la información que llega de los agentes aduanales va a nutrir estos registros que tienen las empresas. Una de las ventajas que tiene el Data Stage es que nosotros podemos conciliar nuestro propio registro con la información que da el SAT. Y con esto nos da la oportunidad de verificar lo que declaramos en pedimento. Esto es importante porque, voy a poner un ejemplo, tuvimos la oportunidad de trabajar en algún punto con una empresa que había utilizado un agente aduanal, no terminaron bien, y parte de la razón de eso fue que el agente aduanal había declarado erróneamente el pago de impuestos en sus pedimentos y eso le provocó un problema de omisión de contribuciones al cliente. Esto fue un problema porque si bien por arreglar el problema le mostraban pedimentos con las contribuciones correctas, al momento de que el SAT nos hace un requerimiento y nosotros vemos el Data Stage, pues la información no coincidía. Es correcto. Entonces, no quiere decir que todos los agentes aduanales tengan estas prácticas, no es así, pero hay gente detrás que está tecleando la información y puede haber errores u omisiones. Entonces, la ventaja del Data Stage
lo que nos permite es tener el control de esta información para que al momento que nosotros detectemos un error, la contingencia no se haga más grande y entonces nosotros no tengamos un problema que tenga como consecuencia que nos embarquen la mercancía, que nuestro cliente esté esperando, etcétera, etcétera. Otra de las cuestiones de este control de la información es que además de que nosotros podemos conciliar la información, es un soporte para el área contable respecto al pago de contribuciones. Qué importante. Y esto es importante justamente porque el área contable lo que se encarga es justamente de ver que todas las operaciones que tú tienes cuadre el IVA y cuadre el pago de contribuciones de tus compras internacionales. Si no cuadran, esta es una herramienta justamente para verificar qué es lo que está pasando con la información que tú estás declarando. También una ventaja que nos da el utilizar el Data Stage es justamente podemos ver qué documentos estuvieron anexos al pedimento. Y esto nos da la oportunidad de tener un expediente de comercio exterior completo. Estoy segura que todos y cada una de las empresas que nos están viendo tienen un expediente de la operación, pero muchas veces ese expediente se enfoca en un expediente contable, en donde están llenando cierta información para darle materialidad a su compra internacional, pero a veces nos olvidamos de esta parte de comercio exterior, en donde requerimos certificados de origen, manifestaciones de valor, hojas de cálculo, etcétera, etcétera. Ahora bien, perfecto. Yo ahí, por ejemplo, me haría una pregunta, ¿no? ¿Cuántas empresas que realizan comercio exterior consultan su Data Stage y al mismo tiempo cuántas previenen este aspecto? Valdría la pena, ¿no?, que nos hiciéramos esa pregunta. Es muy importante esto que está diciendo Yade, porque el Data Stage funciona para las empresas que tienen desde una importación hasta las empresas comercializadoras que manejan más de 2 agentes aduanales, tienen 20 operaciones al mes. Esto funciona para las dos porque al final te da un control de la información que tú puedes tener directamente de todo lo que se declara ante el SAT. Y nos da la oportunidad de tener este control de la información, y nos hemos encontrado con casos de empresas grandes que no tienen su Data Stage, lo cual es completamente normal, no es un requisito para importar. Sin embargo, es una herramienta que nos da ventajas y además es muy importante que lo tengamos. Se preguntarán, bueno, Sara, estamos en una época de contingencia, ¿por qué estamos hablando de Data Stage? ¿Por qué estamos hablando de su importancia? Bueno, esto es importante saberlo porque el área de aduanas a nivel gobierno no paró. Las aduanas, si bien se ha reducido bastante el intercambio comercial a nivel internacional, no han parado. Y por lo mismo no han parado nuestras obligaciones como importador o exportador. Por lo tanto, tenemos que seguir cumpliendo. Ahora bien, hay que considerar algo importante. La línea de las aduanas siempre ha sido recaudar. Y en los últimos meses ha habido un cambio administrativo en donde se cambió la cabeza de la Administración General de Aduanas y obviamente esta nueva administración pues quiere recalcar la cuestión de recaudar. Entonces, mientras menos le demos nosotros razones a la autoridad para que nos revise y tengamos todo completo, pues entonces menos vamos a estar en riesgo de tener algún tipo de infracción o multa. Ahora, esto viene a colación, dado la importancia de este Data Stage, porque nos va a ayudar a identificar el riesgo ante las autoridades y con esto a prever multas, como lo estaba mencionando. Y además de que nos va a proporcionar información que si nosotros lo tomamos, la información, no solo es el pago de contribuciones, también viene la información de proveedores, la información de nuestras facturas, número de facturas, etcétera, etcétera. ¿Tenemos una pregunta? Sí, así es. Tenemos a Ricardo Flores. Muchas gracias, Ricardo. Hola, quería preguntar, ¿esta información me sirve para comprobar pagos de impuestos de mercancías? Es correcto. Justamente, como lo mencionábamos, esta información lo que a mí me sirve... Hay que hacer una distinción entre el pedimento. El pedimento es lo que físicamente va a amparar la legal estancia de mi mercancía en territorio nacional, pero el Data Stage nos va a dar la posibilidad de comprobar lo que está declarado en pedimento. Entonces, digamos que es una complementación. El Data Stage por sí solo no nos puede asegurar la legal estancia de la mercancía, pero sí nos da herramientas para, ok, yo no tengo el pedimento de esta maquinaria, por ejemplo,
pero si tengo mi data stage y tengo ubicado que esta maquinaria está en este nuevo pedimento. Pues nos acercamos al SAT y al SAT le pedimos una copia de ese pedimento. Entonces, repito, el SAT por sí, el data stage por sí solo no nos va a dar la legal estancia de la mercancía, pero sí nos va a dar la herramienta para que nosotros podamos tener el pedimento, que al final es lo que nos va a comprobar la legal estancia aquí en el país. Perfecto, entonces yo diría que es como una versión que tiene la autoridad de nosotros en ese momento como una fotografía y también es al mismo tiempo confiada al 100% en nuestros agentes aduanales, ¿no? Por eso la importancia de checar el data stage para que no nos llevemos sorpresas, no es que sea malo, como bien dice Sara, los agentes aduanales al final hacen su trabajo, pero más bien es una cuestión preventiva y que nos da certeza de la operación en comercio exterior que estamos haciendo. Sí, sobre todo porque hay que recordar que la agente aduanal, si bien nosotros tratamos con una persona, con el agente aduanal directamente, con el apoderado, hay gente detrás tecleando nuestra información y pueden existir errores. Eso pasa. Insisto, no todos los agentes aduanales tienen malas prácticas, para nada, al contrario, el trabajo del agente aduanal siempre ha sido muy admirable y es lo que mantiene ahorita las aduanas, pero sí es una manera preventiva y esto nos ayuda a evitar multas. Ahora, otra cosa que les mencionaba es con toda esta información que nos llega, pues nosotros podemos generar indicadores y mejorar nuestra logística. Esto nos ayuda a lo mejor algunas empresas ya lo tienen, sistemas como SAP, que nos ayuda justamente a tener registro de proveedores, a tener registro de número de facturas, órdenes de compra, pero nosotros podemos utilizar también esta información que nos da el data stage para que tengamos una mejor logística porque conocemos nuestra información. Ahora, también de la mano va, en caso de que la autoridad nos requiera información, nosotros vamos a saber exactamente de qué pedimento, en qué expediente de comercio exterior se encuentra. Entonces, nos va a dar un mejor tiempo de respuesta ante requerimientos que tenga la autoridad. Que tocamos madera que no sea así, ¿verdad? Esto es correcto, pero llega a pasar, nos llegan a requerir, algo les salta a la autoridad, nosotros estamos cumpliendo, entregamos la información porque la tenemos identificada. Esto es muy importante. Y esto también va de la mano con otra de las cosas que consideramos importantes, que es cuando nosotros tenemos esta información del data stage, que al final nos llega como base de datos, son archivos TXT, es una cuestión muy técnica, esa información nosotros la podemos utilizar de nuevo, como lo mencionaba, para llenar nuestras bases de datos. Esto se vuelve específicamente útil para todas aquellas empresas que tienen, por ejemplo, programa IMEX o certificación IVA-IEPS, o en su caso hacen operaciones constantes, abren operaciones de remesas, hacen consolidados, y esto se vuelve importante porque nos da la oportunidad de estar controlando y de estar haciendo más eficientes nuestros recursos y no tener que asignar a un recurso a una persona para que esté tecleando de manera manual, a ver, copio, pego, a ver, voy a checar las fechas de entrada, fechas de salida, ¿no? Nosotros agarramos el data stage, alimentamos nuestra base de datos y lo único que tenemos que hacer es revisar las incidencias. Ahora, aquí es importante, digo, es una herramienta, como bien les decía, no es un requisito, y no tendrá que ser algo con lo que ustedes estén familiarizados, pero sí debería de existir alguien dentro de la empresa que sepa de qué estamos hablando, y si no es así, no hay problema. Se pueden acercar con nosotros, ya sea con cualquier asesor de comercio exterior, nosotros estamos para apoyarles y nosotros podemos ayudarles tanto a gestionar este trámite como a interpretar y analizar esta información. Esto es importante que se los comente porque, como bien mencionaba Yade, hay muchas empresas que tienen el data stage por cuestiones de auditoría, por cuestiones de contabilidad, porque alguna vez lo vieron, lo solicitaron y se los dieron. Pero la información cuando llega hay que depurarla. Esto es importante porque, como les mencionaba, son más de 20 registros. Y muchas veces estos registros se repiten. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Por ejemplo, en nuestro caso, lo que hacemos es justamente identificar la información que nos sirve y con eso conciliarla con los pedimentos y al momento de que lo conciliamos, nosotros podemos utilizar o maximizar la función del data stage. Porque si no, solamente tenemos un montón de información
que simplemente la tenemos llegándonos a nuestro correo todo el tiempo. Tenemos una pregunta. Sí, te la leo. Juan Valdespino, muchas gracias por participar. La empresa donde trabajo realizó una importación temporal de un equipo que viene en renta. La factura viene con un importe menor del valor real. Ahora la empresa determinó comprar lo que necesitamos hacer para... perdón, me equivoqué. Ahora la empresa determinó comprarlo. ¿Qué necesitamos hacer para cambiar el estatus de esa importación? ¿Se puede hacer una rectificación? Aquí más que una rectificación hay que hacer un cambio de régimen. ¿Por qué? Porque estaba de manera temporal y entonces va a pasar a estar de manera definitiva. Esto se puede hacer, no hay ningún problema. Si ustedes cuentan con su pedimento de importación temporal, podemos tramitar justamente este cambio de régimen. Ok. Si quieres acercarte con nosotros, dejarnos tu teléfono, los datos de contacto, podemos hacerlo, se tramita y no hay ningún problema. Nada más ahí habría que ver una cuestión del pago de impuestos, derivado de que cuando entró de manera temporal, pues no se estaba requiriendo el pago de los impuestos y ahora ya que se va a quedar de manera definitiva, pues hay que calcularlos, pero no hay ningún problema. Qué bueno que mencionas esta parte. En el data stage se vería reflejado primero como una cuestión de pedimento temporal y posteriormente se vería reflejado el pedimento A1. Que esto me lleva a algunas consideraciones que tenemos que tomar en cuenta. Insisto, es una herramienta relativamente sencilla de usar, pero considero que no debería ser primordial para las organizaciones asignar un recurso. Creo que aquí la idea es que puedan apoyarse de un externo para que esa información les llegue traducida, les llegue analizada y ustedes solamente tienen que tomar decisiones. ¿Por qué? Porque hay algunas cosas que tenemos que tomar en cuenta con el data stage. El número 1 es cuando nosotros pedimos información pasada, cuando nosotros pedimos información de otros años, el tiempo de entrega es un poco incierto. La autoridad nos dice que se puede tardar entre 2 a 3 meses, pero... sí, tiene su tiempo. Exacto, tiene su tiempo por cuestiones internas. Y más ahora con la contingencia. Entonces, aquí hay que tomarlo en cuenta. Es muy importante, ¿por qué? Vamos a poner un ejemplo. Si la autoridad llega ahora y me requiere algún tipo de información, yo no lo tengo, ya no me llevo con mi agente aduanal, ya no sé ni siquiera quién es, perdí mis pedimentos, mi carpeta dónde está, quién sabe, y bueno, voy a sacar el data stage. Sí, pero el data stage puede que no se compagine con los tiempos que tú tienes en tu requerimiento. Por lo tal, para vencer el requerimiento, tú no vas a tener tu data stage y entonces tenemos un problema porque la autoridad va a empezar a requerirte o a multarte o a infraccionarte. Entonces, por eso es muy importante tenerlo en cuenta. Una, yo recomendaría que lo tuviéramos. O sea, eso es un hecho, que todas las empresas lo tuvieran. Y si no lo tienes, entonces, pues considera esto, que si te llega un requerimiento, pues a lo mejor cuando lo pidas, la información no puede llegarte al tiempo que tú la necesites. Eso es importante. Otro inconveniente es la interpretación de la información de los registros. Como bien les comentaba, estos registros vienen en archivos TXT que vienen, por decirlo de una manera, codificados. Esta codificación lo que hace es pues que no vas a abrir un archivo en Excel y vas a abrir la información que necesito. No viene de esa manera. Ojalá viniera así, sería muy fácil, pero no viene así. Entonces, justamente como les comentaba, lo que tenemos que hacer es recibir esa información, identificar los registros y la información que nos es útil, eliminar toda la información que está repetida y entonces ya una vez con eso nosotros podemos empezar a conciliar la información que tenemos en el data stage con lo que tienen los agentes aduanales. Eso, por ejemplo, un caso de éxito que hemos tenido, un cliente que hemos tenido, justamente ese era el punto. Termina mal con su intermediario, termina mal con su freight forwarder y no tenemos un registro preciso de todos sus pedimentos. Lo que nos va a dar el data stage es la oportunidad de saber exactamente cuántas operaciones tuvo y al conocer las operaciones que tuvo, independientemente tengamos el pedimento o no, como lo mencionábamos, nosotros podemos, una, voltear con la autoridad para pedir ese pedimento físico y dos, ahora sí, empezar a cuadrar con el área de contabilidad el pago de IVA, el pago de contribuciones, las facturas asociadas a ese pedimento, las facturas de compras internacionales, y entonces empezamos a amarrar y pasamos de esa carpeta con mis pedimentos a un
control de Claro. nuestra información. Eso es muy importante. Mucho más específico, ¿no? Es correcto. Y lo último que quiero comentarles respecto a estas consideraciones que debemos tomar en cuenta es, como mencionábamos, es una herramienta para el área contable, pero yo no recomendaría que fuera lo único con lo que se realiza el encuadre del pago del IVA o de los pagos que se tienen que hacer de manera contable. ¿Por qué? Porque justamente si no estamos familiarizados con el data stage, entonces nos van a aparecer, por ejemplo, pedimentos R1. ¿Qué son estos R1? En algún punto se cometió un error, se rectificó la información del pedimento y tenemos un nuevo pedimento para rectificar un pedimento viejo y entonces ahí empiezan a descuadrar. Dirás, bueno, pues tengo una rectificación, ajá, y si esa rectificación fue por tanta cantidad de miles de pesos, no van a cuadrar tus estados financieros al final del mes. Entonces, justamente es una herramienta para la conciliación, pero hay que verlo así, como una herramienta y detectar estos, digamos, son como trucos o como hacks que tenemos que estar cuidando en el data stage. Una parte es la rectificación, los R1, otra parte son los temporales, el pago de impuestos de esos temporales. Entonces, mi recomendación sería, sí hay que contar con el data stage, pero de nuevo, acérquense con nosotros, si es que ya lo tienen y también están un poco dudosos, acérquense con nosotros, podemos asesorarlos, si todavía no lo tienen, podemos apoyarlos para que lo tengan, pero sí considerando eso, no puede ser no puede decir, voy a prescindir de mi área de contabilidad porque ya tengo mi data stage. No. Tampoco se trata de eso. No, o sea, tampoco es, o sea, sí es eficientar las cosas, pero eficientar las cosas que podemos hacer, porque si no de nada va a servir, porque no nos va a cuadrar para nada las declaraciones que nosotros hagamos ante el SAT. Así es, como dices, es una herramienta, no hay que tomarla como es el data stage. Es correcto. Entonces, digo, a manera de resumen, a manera de tratar de poner, de sobresaltar los beneficios del data stage, pues primero, verlo como un reporte que se solicita al PENSAT, es información oficial, puede llegar a haber errores, sí puede llegar a haber errores por parte del SAT, pero bueno, es diferente a que le digamos al SAT, ¿te equivocaste? A que volvemos con la gente aduanal, le digamos que equivocaste y pues no es información oficial, ¿no? Digo, nos sirve para conciliarlo, nos sirve, es una ventaja, nos sirve para tener mayor control de la información, de nuestra información, pero también hay que verlo en su justa medida, hay que saber interpretarlo, hay que saber analizarlo y en caso de que no podamos, porque es entendible, porque yo como empresa tendría que estarme preocupando por un tema operativo, no tienen que hacerlo, pueden acercarse con nosotros los apoyamos sin ningún problema, con nosotros o cualquier otro asesor y aprovechar esta herramienta. De nuevo, no es un requisito, quiero hacer mucho énfasis en esto, porque a veces nos hablan y dicen, es que me pidieron el data stage y no tengo ese requisito. Yo también ojo ahí, ¿no? Sí, o sea, ojo, no es un requisito, la gente que te diga que es un requisito, no, cuidado, ahí es una herramienta que nos va a servir a nosotros, pero el SAT no nos lo está pidiendo como obligación, pero sí nos ayuda a cumplir con las demás obligaciones, ¿no? Y eso sería lo que tengo que decir acerca del data stage o la glosa y la importancia de tenerlo ustedes como empresa. A lo mejor tú que estás viendo y eres director de una empresa dirás, bueno, ¿a mí qué? Yo, ¿qué me interesa el área operativa? Bueno, pues si no resolvemos esos problemas de un área operativa y dejamos que la contingencia se haga más grande, pues entonces ahí no vamos a tener un problema del área de contabilidad, vamos a tener un problema porque el cliente paró su cadena de producción y entonces va a voltear contigo y va a decir, oye, ¿qué pasó, no? Sí, exacto. Mira, justo acaba de generar una duda y nos preguntan, ¿entonces es un documento de carácter oficial del SAT o no? Quedamos que no, ¿verdad? O sea, ¿lo emite o lo pides ante el SAT? Es una base de datos que es muy importante, digo, para ser un poco técnicos. El data stage es digamos, son archivos, son blocs de notas que te da el SAT a ti y entonces tú lo conviertes a través del programa que tú quieras, lo puedes hacer en macros en Excel y entonces ya que lo tengas en Excel es una base de datos, es información oficial, pero no te sirve para comprobar la legal estancia de la mercancía. O sea, si llegara una auditoría y te dijera, a ver, muéstrame tus pedimentos y tú le muestras el data stage,
pues sí te va a ayudar a ti, pero al final no, ese base de datos, esa hoja de Excel que tengas, ese repositorio de alguna forma, no te va a hacer el equiparable a tu pedimento. Eso es muy importante. Igual a lo mejor, qué bueno que nos hacen esta excelente pregunta, porque a lo mejor sí no quedó tan claro. Sí, exacto. Pero sí es muy importante. Es información oficial que nos da el SAT, pero no es lo mismo que tu pedimento. Y no es obligatorio. Es correcto, es una herramienta. El SAT te da la oportunidad de decir, ¿quieres pedirme la información que tus agentes aduanales me dieron? Adelante, exacto. Yo te la doy. Ah, que no tienes un pedimento y detectaste que te hace falta uno, pues puedes voltear, haces una solicitud completamente diferente para, oye, SAT, necesito un pedimento que no me dio mi agente aduanal, es este, me lo puedes dar hacia adelante. Pero eso lo pudiste hacer gracias a que tienes el Data Stage. Y que lo pudiste consultar y que de alguna forma tuviste una asesoría para poder interpretarlo, ¿no? Es correcto. Así es, pues no sabemos si tenemos más preguntas, opinen, qué les pareció el tema. Sé que a lo mejor pueden surgir algunas otras cuestiones, pero ya saben que al final ponemos los datos de la especialista para que puedan contactarla ya sea por correo electrónico o por teléfono. Entonces, yo considero muy importante las observaciones que nos acabas de dar, Sara. La verdad es un tema muy interesante. Y bueno, ya saben que pueden acercarse con nosotros, los podemos asesorar con todo gusto. Agradecemos, si no hay más preguntas, su compañía el día de hoy. Los invitamos a visitar nuestras redes sociales, YouTube, LinkedIn, Facebook, etcétera. En ellas compartimos el próximo webinar que vamos a tener, así como toda la jornada que seguimos nosotros apoyando a las empresas a través de toda esta contingencia y que aunque estamos ya por regresar a la nueva realidad, trataremos de tocar temas justamente de este tipo para que ustedes puedan hacerlo sin el mayor problema en sus empresas. El lunes 8 de junio a las 4 de la tarde tendremos el tema importación de insumos médicos, igual con la especialista, la licenciada Sara Martínez, y también una colaboración muy especial con la Asociación de Empresarios de Songhua en México, esto es en China, y tendremos invitados especiales. En este caso, inscríbanse en los links que tenemos. Muchas gracias por la información. Gracias, Diana, por tu comentario. Y al final, saben que podemos en estos webinars platicar, interactuar, tener preguntas en vivo. Los invitamos a inscribirse en ese caso que es muy específico, ¿no? Es muy interesante cómo se pudo hacer este tipo de ver la parte de los insumos, la importación, la parte de requerimientos médicos, porque es muy importante, tiene cierta regulación. Y bueno, esperamos que participen. No olviden que Lofto les puede ayudar en cualquier tipo de servicio, contabilidad, auditoría, nóminas, cualquier cuestión empresarial que sus negocios necesiten en este momento. No duden en que nos pueden contactar. Les repito, mi nombre es Sayá de Campos, estoy en el área de mercadotecnia, pero bueno, como Sara, tenemos otros especialistas que están a la orden en cualquiera de sus requerimientos. Y bueno, por nuestra parte ha sido todo. No tenemos más preguntas. Y como siempre, agradecerles su tiempo, su espacio. Cuídense mucho. Nos vemos la próxima semana. Y bueno, Lofto en servicios integrales, problemas difíciles, estrategias inteligentes. Muchas gracias. Cuídense.